Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Voy a pedir que por favor abran sus Biblias, hermanos, ahí en Efesios, en el capítulo 2 de Efesios. Ahí vamos a estar viendo. Efesios capítulo 2. No lo vamos a leer ahora. Les voy a leer solamente enseguida solo un versículo, el primer versículo, el 11, versículo 11. Después vamos a leer el 12 y vamos a ir así. Al final vamos a leer el resto, que es hasta el versículo 22. Pero vamos a estar analizando algunas palabras aquí. Todo lo tenemos, hermanos, el pasaje. Vamos a hacer una oración al Señor, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Padre, cuando yo estaba estudiando esto, Padre, lo entendí perfectamente bien. Ayúdame, Señor, ayúdeme, Padre, a poder explicarlo, exponerlo. Y que mis hermanos lo puedan entender también, lo podamos ver todos de la manera que usted quiere, Señor, que es así, de la manera por la cual usted inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta a estas personas, a los efesios. Y Padre, que nosotros podamos entenderlo y atesorarlo, Señor. Voy a usar otros versículos, otros pasajes para poder aclarar algunas cosas, pero que sea usted, Señor, hablándonos, que sea usted, el Espíritu Santo, hablando a cada uno de nosotros, a esta su iglesia. Padre, si aquí hay alguna persona que aún no le ha conocido, si aún no ha sido salvo, que hoy sea el día de salvación, le ruego, Padre. Si hay alguna persona que está desanimado o está de alguna manera no está al 100 con usted, Señor, que hoy sea el día que venga, se ponga cuentas con usted, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre, le doy por este servicio, por todo lo que hasta aquí se ha dicho de su palabra, por la escuela dominical, por la dirección del servicio, por los cantos, por todo, Señor. Muchísimas gracias, muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús le pido esto y la gracia le doy, Señor. Amén. Amén. Hace ya algunas semanas, hermanos, que he venido haciendo una pregunta antes de iniciar la predicación. ¿Se acuerdan, hermanos? La primera pregunta que hice fue: ¿a quién le importa tu vida espiritual? Sí, yo no sé si se acuerdan. ¿Sí se acuerdan? ¿A quién le importa tu vida espiritual? La segunda pregunta fue la siguiente semana: ¿vivimos en el gozo de la salvación? ¿Se acuerdan? Vivimos en ese gozo de la salvación. Y la tercera, que fue la semana pasada, ¿alguien se acuerda qué fue la pregunta que hice al principio? ¿No se acuerda? ¿Ya tienes vida? Tú ya tienes vida. Amén, amén, amén. Tú ya tienes, y tú tienes la vida. Es como pregunta, ¿y tú tienes la vida? Ahora, ¿qué vida? Pues la vida eterna, la vida de Cristo. Y la pregunta hoy es: ¿te acuerdas de tu vida pasada? Porque tiene que haber un antes y un después. Cómo yo era antes y cómo soy ahora en Cristo, porque ahora tengo la vida, ¿verdad? Porque ahora ya tengo la vida. Porque hubo alguien que le importó mi vida espiritual, pues fue primeramente a Dios y personas que Dios haya usado para que nos hayan predicado la palabra. Y recibimos la salvación, el Espíritu Santo, y hubo un cambio de vida, una transformación. Y la pregunta para hoy es: ¿te acuerdas de tu vida pasada? ¿Has notado ese cambio en tu vida? ¿Has notado ese cambio? ¿Cómo era tu vida antes
Y fíjate que en el versículo 11, de ahí de Efesios capítulo 2, versículo 11 dice, por tanto, o sea, por tanto de lo que él ha venido escribiendo en los versículos anteriores, en cada palabra anterior, dice, por esta razón, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, nosotros somos esos gentiles. Ustedes, los gentiles, en otro tiempo ustedes, los gentiles, dice, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El apóstol Pablo, hermanos, nos lleva a tratar de recordar, o sea, por lo que él ya ha escrito en las palabras anteriores, los versículos anteriores, nos lleva a que veamos, a recordar lo que él ha dicho antes. Hemos recibido el sello del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice anteriormente. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. También Dios nos ha dado vida, ¿verdad que sí? Amén. Dios nos ha dado vida. ¿Por qué, hermano? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Estábamos sin Cristo, estábamos sin salvación, estábamos sin paz, estábamos sin Espíritu Santo y estábamos sin Dios. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo, tenemos la vida, estamos con Dios, Dios está con nosotros, tenemos la salvación y hay un cambio en nuestra vida. ¿Te acuerdas de ese cambio? Cuando viniste a Cristo y que hubo ese gozo tan maravilloso. ¿Sí te acuerdas? Hubo ese gozo del principio de esa salvación, de esa experiencia personal que tuvimos cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, nos selló, nos llenó de ese gozo, de esa paz, de ese perdón de pecados. ¿Te acuerdas? Si te acuerdas, qué bueno. La persona que se acuerda es porque lo ha experimentado, ha tenido esa experiencia. Ahora, esto supone un cambio de vida, ¿verdad que sí? Amén. Así que hoy vamos a meditar en esto, porque hay un cambio de vida. En el verso 11, el apóstol Pablo, ahí volvemos una vez más a ver esto, él menciona gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todas aquellas personas que no somos parte del pueblo de Israel. Nosotros no somos judíos, ¿verdad? No somos israelitas. No somos personas venidas de alguna de las tribus de Israel. Bueno, hoy en día, hermano, todo el mundo dice que es judío, ¿verdad? Están diciendo que todas los indígenas de América pertenecen a las 10 tribus de Israel, pero no vamos a entrar en eso hoy, no vamos a entrar en eso. Pero nosotros no somos judíos, ¿verdad que no? No somos hebreos, no somos judíos, no somos parte de las tribus de Israel. Entonces nosotros somos gentiles porque no pertenecemos, no somos parte de los judíos, de los israelitas. Porque si nosotros nos queremos decir judíos, los judíos van a decir, un momento, tú no eres judío, tú no eres descendiente de acá, tú no eres esta persona. Entonces ellos nos rechazarían, porque en realidad pues no lo somos. Y no es que yo quiera llevarlos a pensar o a desear que queremos ser judíos. No, somos gentiles. Y estamos felices de ser gentiles porque tenemos a Cristo Jesús. Amén. Eso es lo más importante. Pero bueno, el apóstol Pablo menciona aquí, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, entonces los gentiles somos todas aquellas personas que no somos parte del pueblo de Israel. Estábamos sin Cristo, estábamos perdidos y todo eso. Ahora, también menciona la palabra circuncisión. Dice,
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados, ¿qué? Estamos viendo ahí, hermanos, versículo 11, éramos llamados incircuncisión, o sea, por la llamada circuncisión. Ahora, para nosotros, hermanos, aquí no hay ninguno circuncidado, ¿verdad? Ninguno, o sí, o sea, a ver, levante la mano, ¿quién fue circuncidado? Nadie, ¿verdad que no? Nadie. Entonces, por la llamada circuncisión, somos llamados incircuncisos, ¿verdad? Y yo no sé si usted ha leído allá cuando, me imagino que sí, pasaje muy conocido, cuando el rey David mató a Goliat, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le dijo? Este filisteo incircunciso, dice, ¿cómo es que él, qué fue la palabra que usó? Este incircunciso, dice, provoca los escuadrones de Israel. Este filisteo incircunciso, o sea, como con desprecio, ¿verdad? Con desprecio. ¿Por qué? Porque los consideraban personas lejos de Dios, apartados de Dios, idólatras, paganos, que estaban lejos de Dios. Y según el pueblo de Israel, pues eran personas que nunca iban a obtener la salvación, ¿cierto o no es cierto, hermanos? ¿Verdad que sí? Para el pueblo de Israel, nosotros los gentiles éramos como estopa para el infierno, como paja para el infierno, para que el infierno continuara ardiendo, quemando, como si fuéramos petróleo para el infierno. Porque según ellos, nosotros los gentiles nunca alcanzaríamos la salvación. Entonces, hermanos, incircuncisos. Ahora, la circuncisión fue dada primeramente a Abraham, ¿verdad que sí? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Quiero leer un pasaje, ponga atención, está en Génesis 17, si alguien lo quiere buscar, búsquelo. Voy a estar leyendo Génesis 17, versículo 10, dice, este es mi pacto, y es importante, hermanos, muy importante, porque ahí voy a hacer énfasis en esto. Dice, lo voy a hacer como introducción de este pasaje, del mensaje, que no me voy a quedar ahí, pero vamos a seguir para adelante. Pero quiero que veamos esto porque es una parte bien importante, hermano. Dice, este es mi pacto. Le dice el Señor, Dios, Jehová, a Abraham, que guardaréis entre mí y vosotros, entre mí y ti y ustedes. Toda tu descendencia. Estamos en el versículo 10, hermanos. Dice, y tu descendencia después de ti. Dice, será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto. Ahora, vea qué interesante, hermanos, es en el versículo 11, esta parte donde dice, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. O sea, entre Dios y el pueblo, entre Dios y Abraham, dice, va a ser una señal del pacto. Pero esa señal, hermanos, y esto es bien importante, ponga atención. Esta señal era el sello o la señal de que fue justificado, de la justicia que había venido a la persona, porque esta persona había creído en Jehová. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y el pueblo de Israel, la gran mayoría del pueblo de Israel no entendía esto. Pensaban, hermanos, que porque eran del pueblo de Israel y porque eran circuncidados ya eran la más importante nación, la más importante persona, y menospreciaban a los incircuncisos. Y el Señor muchas veces les dijo, incircuncisos de corazón. Han circuncidado vuestro prepucio, pero su corazón está incircunciso. En otras palabras, están perdidos. Lo único que tienen es una religión. La circuncisión era el sello de la fe que había tenido la persona creyendo en Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos?
Dice el verso 11, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, para los judíos, nosotros somos despreciables, o sea, porque aún existe eso. Ellos rechazaron a Cristo, pero ellos siguen practicando la circuncisión. Ellos son el pueblo de Israel. Para ellos, nosotros somos gentiles, somos gente despreciable, gente incircuncisa. Así David dijo a Goliat: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Israel? Pero ahora, hermanos, el sello del pacto entre Dios y cada persona es, ¿qué? El Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es bien importante, es bien importante para nosotros como iglesia, para nosotros como personas, como gentiles, o aun que fuéramos judíos y circuncidados en la carne, es importante el pacto entre Dios y el hombre, judío, circuncidado de la carne, no importa el sello del Espíritu Santo, porque si no, con toda circuncisión, se pierden en el infierno. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Por esta razón, hermanos, cuando pregunté, ¿a quién importa tu vida espiritual? Y en esa misma pregunta o en esa misma predicación también hice la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo? En esa misma predicación después pregunté: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Porque el pueblo de Israel confundió que con la circuncisión ya estaban bien delante de Dios, y no era así. La persona primeramente tenía que haber creído en Dios, y la circuncisión era algo pues que le sellaba como parte del pueblo, como un creyente de Jehová. Dice en Romanos 2:28, pues, y lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente. En otras palabras, está diciendo, no te hace judío por la circuncisión, no es judío que por la carne, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino la del corazón. Dice la palabra de Dios, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Qué importante, hermanos. Qué importante es, hermanos, que la persona de verdad haya tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, porque si no, pues es vano, todo es vano. Y ese encuentro personal con el Señor Jesucristo se va a demostrar con una vida cambiada. Hubo un ayer y hay un hoy. Ayer yo era así, ahora soy de esta manera, porque el Señor Jesucristo me ha transformado, porque Él me ha hecho nueva criatura. Y las cosas viejas han pasado, y ya no practico aquello que yo practicaba, que yo vivía. Ahora vivo diferente. Antes era un fornicario, ya no soy fornicario. Antes era un borracho, ya no soy borracho. Antes era un mentiroso, un maldiciente, todo lo que usted quiera. Pero Dios me ha cambiado. ¿Te acuerdas de la vida que llevabas antes? ¿Y sabes que ahora vives diferente? Dale la gloria al Señor y dale muchas gracias a Dios. Porque dice que sino que es judío el que lo es en lo interior,
Si uno va con los judíos y les dice estas palabras, lo apedrean a uno. Porque para ellos basta ser judío y ser circuncidado de la carne. Dice la palabra de Dios, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es lo que diga el hombre lo que te hace cristiano, sino cómo te ve Dios a ti y a mí, cómo Dios nos ve. Eso es lo que me hace un cristiano. Amén. La gente puede decir muchas, wow, puede decir tantas cosas el fulano, la fulana. A veces, hermanos, nos preocupa más que darle bien a la gente que darle bien a Dios. Hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros que la hermana o el hermano diga o hable bien de mí cuando yo sé que acá a solas o en mi interior no estoy bien delante de Dios? La semana pasada o antepasada estaba hablando yo de un pastor, hermano, y este pastor, él mismo lo dice, corría de lado a lado, brincando, predicando, y la gente, ¿verdad? Amén, y gloria a Dios, y dígalo, hermano, dígalo, pastor. Y él se paseaba así de lado a lado. Dice, yo me iba a la casa, dice, estaba mal, tenía un vacío horrible dentro de mí. Pero era un artista. Fingía todo aquello. Dice, ahí me echaba 2, 3 maromas y brincos y de todo, y la gente contenta y la gente animada. Dice, pero yo estaba muerto, vacío, y continúa. Ahora cree que no está, pero se metió ahora con los mesiánicos y va y fue y se circuncidó en la carne, porque ahora está bien, se circuncidó, ya es bueno, tanta cosa. Porque va y fue y se metió con los mesiánicos, que esas personas pues son imitadores de los judíos. Cuando la palabra de Dios dice que con Cristo estamos completos. Con Cristo estamos completos y no necesitamos circuncisión en la carne, no necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es estar llenos del Espíritu Santo. Y eso va a demostrar que hay un cambio de vida. Hay una vida transformada y que Dios nos ayude. Así que, hermanos, la circuncisión es la del corazón. Vamos a Romanos, por favor. Los voy a llevar a leer algunos pasajes. En el capítulo 4, vea lo que dice la palabra de Dios, muy importante, hermanos. Versículo 8, Romanos 4. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, los gentiles. Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, o sea, Abraham fue salvo por la fe y fue justificado por la fe. ¿Cómo pues, hace una pregunta aquí, cómo pues le fue contada estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, cuando era incircunciso, antes de circuncidarse, la fe le fue contada por justicia. Dice el 11, y recibió la circuncisión como ¿qué? Señal. Como señal. Como sello. ¿Sello de qué? De la justicia. ¿La justicia por qué? Por la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén, hermanos. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Dios es bueno, hermano. Dios es muy bueno. Gálatas 5:2, hermano, por favor. Gálatas 5:2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
Entonces, hermanos, si yo voy y digo, es que no, es que aquí en la iglesia no está la unción, aquí no hay unción, allá sí hay unción, voy y me meto con los mesiánicos y ahora me circuncido, digo, amén, ahora sí ya conocí la verdad. Mentiras, hermano, mentiras. Lo que necesitamos cada persona es tener un encuentro personal con Cristo. He escuchado otras personas que dicen, no, es que allá en la iglesia que ella no se sentía el Espíritu. Pues ¿cómo lo vas a sentir si no lo tienes? Pues ¿cómo lo vas a sentir? No lo tienes. Yo lo siento porque está en mí. Hermanos, cuánto engaño, tristemente, hermanos. Dice, aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Versículo 3 dice, yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y luego vea lo que dice el 4, de Cristo te desligaste, te desprendiste, te apartaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hablando de amor, ¿verdad? La fe que obra por el amor de Cristo. En el capítulo 6, hermanos, versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, nueva criatura, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Filipenses, hermanos, por favor, el capítulo 3, versículo 2 y 3, capítulo 3, versículo 2 y 3, dice, guardaos de los perros. ¿A quién se está refiriendo? No a los perros que ladran, los que hacen guau, 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 no. A los falsos maestros, a los malos obreros. Guardaos de los malos obreros, de esas personas hipócritas que enseñan mentiras, doctrinas torcidas. Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo, esas personas que andan diciendo, tú necesitas circuncidarte para poder de que entres al cielo, tú necesitas circuncidarte para que seas parte de la iglesia. Mentiras. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Colosenses, hermanos, por favor. En el capítulo 2, Colosenses 2:11. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, en él también, o sea, en Cristo, hablando de Cristo, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, o sea, no en la carne, al echar de ustedes, de vosotros, el cuerpo pecaminoso, o sea, en el arrepentimiento, cuando venimos a Cristo, reconocimos nuestro pecado, le pedimos perdón, le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, echamos, dice que el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál es esa circuncisión? La salvación, el sello del Espíritu Santo. Dice, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, y no está hablando del bautismo en agua, hermanos, no se confunda con esto, no está hablando del bautismo en agua, está hablando de que fuimos sumergidos en Cristo, en el Espíritu Santo, venimos a ser parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a ustedes, a vosotros, a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Así que la circuncisión es la del corazón. Y hermanos,
ese sello del Espíritu Santo es el contrato entre Dios y la persona. Es el sello de que tuvimos fe, de que le hemos creído y que le hemos pedido perdón y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. No hecha por mano de hombre, sino por Dios. Y esto es el nuevo pacto. Este es el pacto o el sello entre Dios y nosotros. Ahí vamos a regresar a Efesios, hermano, por favor. Efesios, el capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: en él también vosotros, y esto es lo que el apóstol Pablo dice, por esta razón, por esto, por tanto, por lo que ya les había dicho antes, en él ustedes también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Antes, hermanos, el sello de la fe, de la justicia, era la circuncisión, ¿verdad que sí? ¿Cierto? En el pueblo de Israel. Ahora el sello es el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, una persona que tiene el Espíritu Santo no jamás va a volver atrás. La persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo nunca va a poder volver atrás. Puede contristar al Espíritu, sí, lo puede contristar porque a veces fallamos o pecamos, hicimos algo, pero no vamos a volver a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. El que era fornicario no va a volver a la fornicación, porque el Espíritu Santo no se lo va a permitir. Tal vez va a fallar porque miró a la mujer y como era fornicario, pues ahora en verdad mira a una mujer, la codicia y todo, y ya pecó, como quiera es pecado. Pero ya irse, ¿verdad? Hacer, ya es otra cosa. Ahí eso me huele como que no hay sello. Eso es extraño. Una persona, hermano, que anda en esas cosas y dice, pero soy cristiano, el domingo viene a la iglesia y entre semana vive como vivía antes o nunca ha dejado de vivir la vida vieja. Pues hermano, hay que preguntarnos si realmente somos verdaderamente cristianos, porque está en juego dónde pasaré la eternidad. Está en juego la eternidad. Si no estoy apostando $1,000, si hermano, si apostar $1,000, digo no, porque lo pierdo. Hermano, y mire, a veces a la persona le duele más perder $1,000 que perder la eternidad. ¿Por qué? Porque no lo cree. Una persona, hermano, que está jugando con las cosas espirituales, está en juego donde pasará la eternidad. Amén. Y ya una vez cayendo ahí, ya no hay salida. Mientras estamos aquí, hay remedio. Hay remedio. Ahora, cuando hay este sello, hermanos, dice el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando hay este sello, hermanos, esto no es asunto de hablar lenguas, de brincar. No es asunto de emoción, de revolcarse en el piso como se ve muchas veces, hermano, la gente revolcándose y dices que está lleno del Espíritu Santo. No, está lleno de demonios. Esto no es asunto de emocionarse, de tirarse al piso, de desmayarse, echar espuma por la boca y todo eso. No, el fruto es del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo está muy bien definido en la Biblia. En el Nuevo Testamento ahí está definido, hermanos. Mire, si usted siembra un naranjo, ¿qué usted espera que le dé? Naranja. Si usted siembra un manzano, ¿qué espera que le dé? Manzanas, ¿verdad que sí? Y usted puede ir a cortar esa manzana cuando ya da fruto, se tarda, ¿verdad? Pero cuando da fruto, usted puede ir a cortar esa manzana o esa naranja y se la va a comer con toda confianza, ¿verdad? Que es manzana y que no le va a hacer daño. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu Santo con la Biblia. Con la Biblia. El fruto del Espíritu Santo de aquellas personas que lo tienen o que lo tenemos, ¿verdad? Gálatas capítulo 5. Dice, versículo 22, mas el fruto ¿de quién? Del Espíritu.
el fruto del Espíritu, hermano. Y mire, si usted se va a través de todas las epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, usted va a encontrar las mismas cosas, no más que pues así más dispersadito, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo aquí lo puso bien seguidito, de una manera bien explicadito, detalladito, para que no nos quepa la menor duda. Dice, el fruto del Espíritu es que, primeramente, amor. Entonces, hermanos, ¿de qué sirve una persona que esté brincando, emocionado, revolcándose y a veces echando espuma por la boca? Porque yo lo he visto. Yo he visto personas así, ¿verdad? Que es que está con los mocos colgando y todo. Y dices que está lleno del Espíritu Santo. Por favor, hermano. Y es una persona, hermanos, que después usted la mira burlándose, la mira haciendo cada cosa que no tiene nada que ver con el amor, que no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu Santo. Pero en el templo o en los templos los ve usted revolcándose, hablando lenguas, ahí haciendo terribles desórdenes. Y dicen, ¿verdad?, que es la llenura del Espíritu Santo, que es fruto del Espíritu Santo. Mire, hermano, la Biblia no nos engaña. Yo le puedo engañar a usted me puede engañar a mí, la gente nos puede engañar, el pastor puede engañar, las iglesias pueden engañar, pero esto es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios para que nosotros examinemos. El fruto del Espíritu Santo es amor y es gozo. Hoy en la escuela dominical se habló del amor. Hubo una ocasión que les pregunté yo, ¿y vivimos en el gozo de nuestra salvación? ¿Viven en el gozo de la salvación? ¿Vivimos en el gozo de la salvación? Tenemos que detenernos, tenemos que preguntarnos. ¿Yo vivo en ese gozo? También es paz, hermano, mire. Entonces aquí tenemos tres características. El fruto del Espíritu es uno, pero demostrado con puros gajitos, ¿verdad? Como la naranja que tiene muchos gajos. Es amor, gozo, paz. ¿Qué más? Paciencia, benignidad. ¿Qué es la benignidad? Una persona bondadosa, buena, que no hay amargura dentro de sí, que no... o sea, tú te puedes confiar que esa persona no te va a tratar de hacer daño, ¿cierto o no es cierto? Por eso dije hace ratito, en un principio dije, si usted siembra un naranjo, o usted siembra unas semillas de naranja o naranjo, lo que sea, y cuando le dé naranjas, usted va a poder con toda confianza irse a comer una naranja de esas. No va a estar llevándola al laboratorio a ver si no tiene veneno o a ver si es venenosa o no es venenosa. No le va a dar fruta venenosa, ¿verdad? Le va a dar fruta naranja. Si está un poquito dulce o no está muy dulce, como sea, pero es naranja y usted se la puede comer con toda confianza. Bueno, yo creo que nosotros como cristianos, aunque es cierto que la palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre, pero yo creo que como cristianos no tenemos por qué tener maldad contra las demás personas. No debo de andar con envidias. Y no debo de estar yo, de repente, ¿verdad? Me roba la cartera o yo no puedo dejar algo ahí porque, pum, se lo levanta. No, es que la persona que se lo levanta es porque no es cristiano. Y por supuesto, no todos los que venimos a la iglesia somos cristianos, ¿cierto? Amén. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo, pues es una persona que no le va a robar, hermano, ¿cierto o no es cierto? Pero si te roba y dices tú, caray, bueno, pues yo no me meto a juzgar, pero pues allá, ¿verdad? Allá cada persona y nosotros tenemos que enseñar. Bueno, ¿cuál es la otra característica? Dice paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, estas son las características de un fruto del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, pregunté, ¿te acuerdas de cómo eras antes? ¿Te acuerdas de la vida pasada? Pero ya no somos así, ¿verdad? ¿Te acuerdas, hermano, que el que me la hace, me la paga? ¿Te acuerdas que, hermano, si acaso se ponía de manera, pues le hacemos daño? Buscamos la manera.
y de lo que fuera. Tú piensas, ¿qué era lo que hacíamos antes? Pero ahora lo que hacemos, hermanos, y si hacemos algo o estamos pensando en hacer algo, el Espíritu Santo, si lo tenemos, nos va a decir, hey, va mal, por ahí no. Amén. Ese no es el camino, porque eso no es parte de la obra de Dios. Nosotros tenemos que andar en las obras del Señor, en las obras de Dios. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Amén. Así que la vida ha cambiado. Ahora, ¿has notado ese cambio en tu vida? Amén. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Dice, vamos a Efesios, para terminar, ¿no? Efesios, en el capítulo 2, verso 11, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos bien perdidos. Pero no nos salvamos por venir a ser parte del pueblo de Israel y entrando, circuncidándonos la carne. No, entramos porque creímos en el judío, en el israelita, en el descendiente de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob, que viene del rey David también, que se llama Jesucristo, el Mesías. En Él, y Él fue el que nos hizo parte de la iglesia. Él fue el que nos dio la salvación. Él fue el que puso el sello en nuestra vida. Pero antes, hermanos, de conocer a Cristo, estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cierto? Estábamos perdidos, hermanos. Amén. Sin esperanza, estábamos sin esperanza. ¿Por qué? Porque íbamos al infierno. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros, los gentiles, los que no conocíamos, los que estábamos sin esperanza, que en otro tiempo estabais lejos, haber sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y a Él la honra y a Él la gloria, hermano. Hermanos, gracias a Dios por Jesucristo, que estuvo dispuesto a venir, a despojarse de su trono, dejar su gloria, venir a morir, a sufrir, a ser latillado, a ser crucificado por amor a ti y por amor a mí, hermanos. Amén. Dice el versículo 14, porque Él, o sea Jesucristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero claro, los judíos no lo entienden y ellos no nos quieren. Pero Jesucristo lo hizo con ese propósito de unirnos, porque cada judío que se arrepiente y que crea de verdad en el Señor Jesucristo y que no necesita de circuncisión, que no necesita de nada de eso, si lo único que necesita es creerle a Él, venimos a ser uno en Cristo. Porque ellos vienen a ser parte de la iglesia también. Y ese era el plan de Dios y es el propósito de Dios. Desafortunadamente, pues no quieren la mayoría de ellos. Dice versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, a mí y a ustedes, a nosotros y a todo aquel judío que crea, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu Santo, por el mismo Espíritu Santo. ¿A dónde? Al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el pastor. Edificaos sobre los pastores. No, sobre los apóstoles, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los profetas, hermanos? Aquí.
¿Verdad que sí? Aquí, hermano. No te creas de todo. No creáis a tu espíritu. No te creas de todo. Hermano, ahorita lo que sobra son engañadores. Lee la Biblia, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. ¿Sabes, hermanos? Mira, el fruto del Espíritu Santo es obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Es algo bien importante. Es amor, gozo, paz, paciencia, pero va a haber un deseo de obedecer a la palabra de Dios. Eso es parte del fruto del Espíritu Santo. Mire, yo como hombre, como esposo, cada uno de los hermanos que estamos aquí, que somos esposos, ¿qué Dios dice de nosotros hacia la mujer? O sea, ¿cuál es el principal ministerio? Amar a nuestra esposa como Cristo amó la iglesia. Y la mujer respete a su marido. No trates de tomar el lugar de tu marido. Respétalo, sujétate a él. Porque, hermano, mire, yo le puedo asegurar, hermano, que la mayoría de las iglesias, y a veces hay hasta pastoras, y el pobre pastor ahí, el esposo sentado ahí, ¿verdad? Y la esposa es la que brinca, y la que es la pastora, y corre de un lado a otro, y el esposo ahí, mire, no, así va viendo. Y cuidado que lleguen a la casa si le hacen un mal gesto ahí. Porque es la que lleva la autoridad. Está enseñoreándose de todos los varones de la iglesia y del esposo también. Y no crean que lo estoy diciendo porque estoy adivinando, no, si lo he visto. No estoy hablando al tanteo, lo he visto. Y hermano, y mire, la tendencia muchas de las veces es la mujer de tomar el lugar del marido. Hermana, mire, si usted está llena del Espíritu Santo, lo primero que va a hacer es respetar a su marido. Porque eso es lo que Dios manda. Y yo, si estoy lleno del Espíritu Santo, pues es amar a mi esposa. Y a ustedes también. Pero si yo no amo a mi esposa, el Espíritu Santo inmediatamente, andas mal, chiquito. Así prediques y así enseñes y así brinques y así saltes y así levante las manos acá. Pero si la mujer no respeta a su marido, andas mal. Y si yo no amo o el marido no ama a su mujer, estamos mal. Eso es fruto del Espíritu Santo, hermanos. Es el fruto del Espíritu Santo. ¿Estoy bien o estoy mal? Amén. Ahora, ¿por el bien de quién? De nosotros. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Ahora, yo no necesito que usted ame a su esposa. Si no la quiere amar, es muy su problema. Ahí usted se la verá con Dios. Porque yo no necesito que usted la ame. Yo necesito amar a la mía. Pero yo tengo que enseñarlo. Y no solamente enseñarlo con la boca, con mis hechos también. Y dice que la ame como Cristo amó a la iglesia. Qué tremenda responsabilidad, hermanos. Pero la mujer respete a su marido. Sujétese a él. ¿En cuánto? En todo, dice la palabra de Dios. En todo. Dice el versículo 15, vuelvo a leerlo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, gentiles y judíos hizo uno. ¿Y cuál es ese uno? La iglesia. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿A quiénes, hermano? Gentiles y ¿qué? Y judíos. ¿Cierto, verdad? Gentiles y judíos, porque la iglesia no existía. La iglesia vino a existir ahora
por Cristo y que nos hizo un solo pueblo, la iglesia. Dice el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes, a vosotros, a nosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso me fui a la obediencia. Los apóstoles están en el Nuevo Testamento y profetas del Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, que Dios los bendiga a ustedes y que Dios me bendiga a mí también y que Dios nos ayude, hermanos. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, pero si lo tienes, se lo pedimos al Señor. Señor, por favor, ayúdame. Vamos a orar. Padre, tenemos el Espíritu Santo, Señor, pero muchas veces lo tenemos contristado porque somos desobedientes, Padre. Pero aquella persona que no tiene el Espíritu Santo, ruego, Padre, que usted le toque, le haga saber que está vacío, que no le tiene a usted. Y si no tiene el Espíritu Santo, no tiene la salvación. Y si no tiene la salvación, está perdido. Tenga misericordia, Señor. Padre, en sus manos nos encomendamos. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su poder para ser obedientes a su palabra, para poder demostrar, Señor, esa salvación, ese amor que está en nosotros, esa llenura del Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu Santo con sus características, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe. Señor, ayúdenos. Y gracias por este tiempo que hemos pasado aquí. Gracias por los hermanos, gracias por la iglesia, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.